Gloria a Dios. Bien, en este momento, en esta ocasión, venimos a hablar sobre la pregunta número 4 del catecismo. Y es una pregunta muy interesante, el cual me ha dejado dando vuelta la semana entera. ¿Qué es la palabra de Dios? Es una pregunta interesante porque muchas veces nos llega a cuestionarnos a nosotros mismos. Le pregunté a alguien esta tarde qué es la palabra de Dios. Y él me dijo, la palabra de Dios es la palabra absoluta, la creación. O sea, me dio una serie de detalles y yo dije, wow, ¿y por qué tú no la obedeces? ¿Por qué tú no te conviertes a Cristo? Me dijo, no, porque eso, tú sabes, eso tiene su tiempo. Digo, lo grande es que tú sabes que la palabra de Dios es única, es infalible, es inerrática, ¿verdad? Y Dios es soberano. La palabra de Dios, como vemos acá, es la afirmación de un fundamento bíblico muy sólido. Y son las verdades centrales del cristianismo. La frase la encontramos en primer lugar en Hebreos 1:3, que dice, el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Viendo esto, desde un punto de vista diferente al que ya estamos acostumbrados a verlo, nosotros podemos ver la palabra es lo que sustenta todas las cosas. Él le pregunta a Job, ¿quién le puso límite al mar para que no salga de su entorno? Dios le puso límite. Dios puso límites al sol, a la luna, a las estrellas, ¿verdad? A los astros, con la palabra de su poder. La palabra es lo que sustenta, básicamente, la creación. La palabra es lo que sale. La palabra es lo que afirma. Si ustedes notan en el Antiguo Testamento, cuando Jacob, Abraham e Isaac bendecían a los hijos, ¿qué era lo que hacían? Emitían palabras. ¿De qué? De bendición. Acuérdense que Saúl lloró, ¿por qué? Por la bendición. Pero una palabra verbal, aquella palabra que Jacob le dio a su hijo, que Isaac, le dio a su hijo, fue la que proyectó en él todo su camino, toda su trayectoria fue plasmada en la palabra. Como vemos, las Santas Escrituras del Antiguo y Nuevo Testamento son la palabra de Dios y es la única regla segura de fe y obediencia. En 2 de Timoteo 3:16 nos dice, toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Suena fascinante, ¿verdad? Vamos a ver varios aspectos de este versículo. Dice, este versículo es fundamental en la vida cristiana, ya que encierra la gran interrogante de todos los tiempos. Acuérdense que a través de los tiempos Dios viene hablando al hombre. Cuando Dios llamó a Moisés, acuérdense que Moisés fue el primero, básicamente, en escribir el Pentateuco. Moisés escribió el Génesis, ¿verdad? Hasta Deuteronomio, los 5 libros del Pentateuco. Pero Moisés nace en el capítulo 2 del Éxodo.
Ya de ahí hacia atrás Moisés no conocía nada. Pero podemos ver, como dice Primera de Pedro, que toda escritura es inspirada ¿por quién? Por Dios. Dios mismo le reveló a Moisés todo lo que pasó en la creación. Con la palabra de Dios fue que fueron creados los cielos. Él dijo y existió. Sea el sol, sea la luz, y fue la luz. Ya a través de los tiempos, como vemos, la palabra es lo que sustenta. El Antiguo Testamento está lleno de pasajes bíblicos que expresan la autoridad, el origen divino, la eficacia y el propósito de la palabra de Dios. En el Antiguo Testamento encontramos un pasaje similar a este de Segunda de Timoteo, y es Isaías 55, 10, 11. Y mientras leía estos pasajes, me di cuenta que tenían una similitud, un parentesco, ¿verdad? Y tenía una esencia igual. Nos dice, porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir, y da semilla al que siembra y pan al que come, así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envíe. O sea que Dios envía su palabra con un propósito. Con un propósito. Y es lo que podemos ver en Timoteo. Vemos en Timoteo la similitud que hay, estos versos, viéndolo de otra óptica más profunda, dice Pablo en Timoteo, que la palabra en primer lugar corrige. ¿Qué es corregir? Corregir es enderezar. Enderezar aquello que está torcido. Te hace ser recto porque te enseña, te redarguye, te hace sacar del error, te muestra tus pecados, tus faltas, lo que hace que aquel hombre de Dios llegue a ser perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. O sea que la palabra son las que hacen a un hombre ser justo y fiel. ¿Cuándo hace esto? Cuando el hombre la escudriña y la aplica a su vida. Pero Isaías nos dice algo interesante respecto a esto. Dice que la palabra no regresa a quien la envió vacía, sino que hace el cometido con el cual fue enviada. Notamos un detalle muy importante en Timoteo que dice el nombre de Dios. Si ustedes leen a segunda de Timoteo en ese versículo, van a notar algo muy interesante, y es que muchas veces nosotros leemos las Escrituras y pasamos detalles. Ahí dice, ¿el hombre de quién? El hombre de Dios. O sea que hay hombres que no son. El hombre de Dios está enfatizando este punto. Cuando el hombre de Dios escucha la palabra de Dios, cuando el hombre de Dios entiende la palabra de Dios, la aplica a su vida. La aplica a su vida. En San Juan 8:47 vemos que Jesús dijo que los que aman a Dios y su palabra, ¿qué hace? Oye. Significa que las personas que pertenecen a Dios son capaces de entenderla y aceptar las enseñanzas divinas. Mientras aquellos que no la aceptan, porque no la entienden muchas veces. La pregunta en cuestión, ¿qué es la palabra de Dios? Podemos definirla como la revelación de Dios a la humanidad. Es la manera en que Dios elige revelarse al ser humano para darse a conocer. En primer lugar, expresar su voluntad. ¿Cómo nosotros podemos saber cuál es la voluntad de Dios? Estudiando su palabra.
Podemos en la palabra de Dios conocer su carácter. ¿Y qué más? Y su propósito. El propósito mío en Dios está en la palabra, está escrito en la palabra. Lo que Dios quiere que yo sea está ahí en la palabra de Dios. De la manera que Dios reveló al hombre, de la manera que Dios se reveló al hombre más eficazmente, fue de una manera más cercana, o sea, de una manera más personal, fue en la revelación de su Hijo amado. San Juan nos dice, Jesús es conocido como el logo o la palabra. La palabra logo es en el griego, logos, el verbo, la palabra encarnada, dice Juan, que Él era desde el principio. Esto explica que Jesús no solo existía desde antes de la creación, como leía el hermano al principio en San Juan 17, que dice que Él era desde antes que estuve contigo. O sea, Cristo estuvo con Él, con el Padre Celestial, desde antes de la creación. Dios. Por eso es que dice que Dios se revela a través de su Hijo de una manera tangible y palpable. Por eso dice, el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. El Verbo se hizo carne, la palabra se hizo carne y habitó entre nosotros. Por eso Cristo vino a enseñar que sus mandamientos, su palabra única, verdadera, inerrante, inefable, infalible, porque es la única que nos enseña la verdad. Le dije a alguien un día que me preguntó, yo le dije, no puedo decirte la verdad porque tú no estás capacitada para escuchar la verdad. ¿Sabía que hay gente que no están capacitados para escuchar la verdad? Yo mira, ¿cómo así? Claro. Hay gente que si usted le dice la verdad, lo que va a hacer es que se va a poner enemigo de usted. Se va a rebelar, le va a dar la espalda y va a ser peor. Muchas veces, yo siempre he entendido que muchas veces a las personas hay que dejarlo, muchas veces que toque fondo para que pueda entender. Antes de la altivez viene el quebrantamiento. Hay personas que pueden entender muchas veces las verdades cuando están acostados en una cama que ya no pueden más. Así pueden abrir los oídos. Así pueden entender el propósito muchas veces de Dios. Porque hay personas que usted se cansa de predicarle la palabra y no entienden nunca. Por eso la palabra encarnada, Cristo Jesús, habitó entre nosotros. Vino a enseñar sus mandamientos, su palabra única, verdadera e inerrante, infalible, porque es la única que nos enseña la verdad, como dice Juan, y conoceréis la verdad, y la verdad te hará libre. La palabra es viva y eficaz y más cortante que toda espada de doble filo. ¿Cómo es esto? Que muchas veces, aún a nosotros mismos, esas verdades nos parten en dos. Cuando nosotros estamos muchas veces preparando un mensaje, tiene que abrirnos el corazón a nosotros en dos y mostrarnos la realidad de lo que somos. Eso según Hebreos 4:12, que nos dice que la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de doble filo. No se trata de una frase poética, se trata de una verdad absoluta, porque nos enseña lo que somos. La realidad de la verdad, aunque nos duela, nos destruya, nos muestra nuestra forma de ser, nuestro pecado. La palabra es como un espejo, sin filtro y sin maquillaje. Ahora lo que más se está usando en estos últimos tiempos son los filtros. Para tirarse una foto es que se ponen bien bonitos, se rejuvenecen, ¿verdad? Pero la palabra de Dios no. La palabra de Dios es limpia, es pura, es única porque nos muestra lo que somos. Muestran lo que nosotros verdaderamente necesitamos.
Ella únicamente muestra lo que es la realidad. Y es la única que nos muestra el camino por donde nosotros debemos andar. Como dice el salmista en el Salmo 119, 105, que nos dice: lámpara es a mis pies tu palabra y es lumbrera a mi camino. De manera que ella nos muestra por dónde debemos caminar para no pecar y no caer en las trampas del enemigo. Es la palabra de Dios que nos muestra muchas veces lo que nosotros somos y lo que debemos hacer. Para nosotros definir lo que es la palabra de Dios, muchas veces podemos decir, preguntar, ¿qué es una licuadora? Usted me diría, bueno, una licuadora es un aparato electrónico que se conecta, se le echan las frutas, se le echa leche, se le echa azúcar y te hace un jugo, ¿verdad? Eso es la licuadora, ok. Una casa, ¿qué es una casa? Bueno, una casa es donde vive la familia, donde vive la persona, ok. Pero al mostrarnos estas preguntas, ¿qué es la palabra de Dios? Nosotros podemos decir, la palabra de Dios es lo que sustenta todas las cosas. A través de los tiempos, Dios se reveló al hombre de muchas maneras y hoy se ha manifestado a través de tu Hijo, según nos dice Hebreo en el capítulo 1. La palabra de Dios es la única que nosotros podemos consultar para saber cuál es nuestro camino, cuál es nuestra guía, cuál es nuestra esperanza. La palabra de Dios es lo que sustenta nuestro ser, nuestra forma de vivir, nuestro camino. La palabra de Dios es aquello que nos mantiene firme a nosotros, confiando en sus promesas. Como decía el hermano ahorita en el coro que se aprendió allá, que cuando Dios no escucha la oración, Dios siempre escucha la oración. Lo que pasa es que a veces no responde de una vez o de inmediato. Porque hay muchas cosas que nosotros le pedimos a Dios, que Él sabe en qué tiempo la puede dar. Por eso muchas veces Él guarda silencio. Pero Dios siempre escucha las oraciones. Aquel hombre que fue sanado ciego, cuando lo estaban interrogando, dice, sabemos que Dios no oye, ¿a quién? Al pecador. Pero si alguno es temeroso de Dios, a ese escucha. Dios escucha nuestras oraciones. Dios escucha nuestras oraciones, hermano. La palabra de Dios es inerrante. La palabra de Dios es que nos enseña a caminar por este camino que nosotros hemos emprendido. La palabra de Dios es el alimento de nuestra alma. Así como muchas veces nosotros nos inscribimos en un curso para hacer una tesis, un curso de enfermería. Recuerdo cuando yo estaba haciendo el curso de enfermería, nos mandaron a comprar varios libros y en el transcurso yo iba leyendo esos libros, iba anotando, iba aprendiendo, iba teniendo conocimiento de lo que son las enfermedades, la bacteria, cómo inyectar, todo ese tipo de cosas estaban ahí en esos libros. O sea, el conocimiento, ¿verdad?, se amplió y yo puedo tener un conocimiento ahora amplio de lo que son esas cosas. Así la palabra de Dios, todo aquel que nace, como dijo Jesús a Nicodemo, todo aquel que nace del agua y del espíritu, ¿verdad? O sea, tenemos que alimentar nuestra alma. La palabra de Dios nosotros podemos verla. Es el alimento de nuestra alma. ¿Qué es la palabra de Dios? La palabra de Dios es el alimento del cristiano. La palabra de Dios es lo que alimenta nuestro ser. La palabra de Dios es lo que nos sustenta nuestras vidas. La palabra de Dios es aquello que nos guía en medio de las tinieblas, en medio de la oscuridad. Es la única que nos muestra el camino por donde nosotros debemos caminar. Con esa seguridad podemos decir que la Biblia es la palabra de Dios, que es una guía en medio de un mundo lleno de tiniebla. Hermano, nosotros estamos viviendo en un mundo más tenebroso que antes. Pero, de otro punto de vista, podemos ver que el conocimiento de Dios está más amplio que antes. Ahora, en estos últimos tiempos, en el 2025, la palabra de Dios es más abierta. Hay más facilidades para usted estudiar la Biblia. Hay qué sé yo cuántas versiones de la Biblia. Hay diccionarios, hay online, hay cursos por donde quiera. Y es en el tiempo donde el hombre vive más en oscuridad que en los tiempos de antes. ¿Cómo así? Claro. Si usted recuerda, en los tiempos de antes había moral.
Decía mi mamá que a las mujeres le pesaba el ruedo de la falda, ¿verdad? Ya no existe eso. La gente hacía las cosas por amor. Había más moral, había más amor, más entrega de las personas. Pero ahora ya se está acabando. Hay una oscuridad espiritual en el mundo, a pesar del conocimiento que hay. La palabra de Dios es lo que alumbra al ser humano cuando anda en medio de las tinieblas. Es el manual del hombre. Así como todas las cosas tienen un manual de instrucción. Cuando nosotros compramos un radio, un televisor, tiene un manual, un guía. ¿Para qué? Para el uso de ese aparato. Usted compra un celular y ahí viene un librito, ¿verdad? Con todos los usos del celular, de la computadora. Dios no se quedó atrás. Dios también tiene su manual para el hombre. ¿Cuál es? La palabra de Dios, la guía. La palabra de Dios, podemos decirlo, que son las instrucciones que llevan al hombre por el camino de la vida eterna. Como Cristo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. O sea que para nosotros conocer más a Cristo, debemos de sustentarnos más en la palabra de Dios. Yo recuerdo cuando yo me convertí a Cristo, era un muchachito tremendo en ciertos aspectos. Y me decían, te damos una semana para esto. Pero yo no sé qué pasó, porque mientras más yo leía, más hambre me daba. Mientras más yo me metía en la palabra, que comenzaba a entenderla y comenzaba a escudriñar, no sé lo que pasaba. Algo cambió en mí. Y al tiempo que hace de eso, hacen ya casi 32 años. Y me dieron una semana. Y ya llevo 32 años. No he mirado y no he vuelto atrás a mirar atrás. ¿Pero y para qué? Si aquí sustentando mi vida en la palabra lo tengo todo. Porque Cristo es la plenitud de todas las cosas. Cristo lo llena todo en todo. Por eso nosotros debemos confiar en la palabra de Dios, que es su guía en nuestras almas y en nuestro camino y en nuestro peregrinar.